Las disoluciones son sistemas de una sola fase compuesta por un componente que se disuelve llamado soluto y otro que disuelve el soluto llamado solvente. La proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o de disolvente se denomina concentración. Este solvente puro experimenta un ligero cambio en sus propiedades físicas al añadir una sustancia que se disuelva en él. Una de ellas es la variación de la presión de vapor. La presión de vapor se define como la presión que ejerce el vapor formado cuando el número de moléculas que pasan de la fase líquida a la de vapor es exactamente igual al número de moléculas que pasan en el mismo tiempo de la fase de vapor a la fase líquida. Tratándose de una disolución donde ambos componentes son líquidos, las leyes que rigen sus comportamientos son las siguientes. Ley de Raoult. Establece que la presión de vapor de uno de los componentes en la disolución es el producto de la presión de vapor en estado puro del componente y su fracción molar. Las disoluciones que cumplen con esta ley en cualquier proporción entre soluto y solvente se denomina disolución ideal. La ley de Dalton establece que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. A continuación presentamos el siguiente ejemplo. Se tiene una disolución de ácido acético y agua a una concentración de 5% masa-masa y a una temperatura de 30 grados Celsius. Las presiones de vapor a la temperatura indicada del ácido acético y el agua son 20.6 milímetros de mercurio y 31.8 milímetros de mercurio respectivamente. Se pide composiciones molares de los componentes de la disolución en la fase líquida y las presiones parciales de los vapores. Parte B. Presión total de la mezcla de gases y las composiciones molares de cada uno de ellos. Parte C. Construir el diagrama presión versus composición para el sistema. Parte D. Utilice el gráfico obtenido para estimar las composiciones de agua y ácido acético en la fase líquida y en la fase gaseosa para una presión total de 30 milímetros de mercurio. Para la parte A, consideramos una masa de disolución de Z gramos. No utilizo X precisamente para evitar que se confunda con fracción molar. Entonces, tenemos que la composición en tanto por ciento masa-masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Esto es en términos de unidades físicas. Y estas son unidades que se han trabajado anteriormente. Entonces, por esta relación, sacamos la masa del soluto en términos de la masa de disolución seleccionada, que en este caso no sabemos cuánto es, puesto que no nos la dieron. Pero tenemos que demostrar que las composiciones son independientes de las cantidades que estamos manejando. Entonces la masa del soluto es igual a 5 sobre 100 por la masa de disolución, que hemos dicho que son Z gramos. Acá tenemos la masa de soluto en función de la cantidad de disolución. Ahora, mediante esta fórmula que me dice que la masa de solución es igual a la masa de soluto más la masa del solvente, hallamos la cantidad de solvente. Ahora, como necesito números de moles, considero las masas moleculares de cada una de las sustancias componentes de la disolución. Para el caso, tenemos el agua como solvente y el ácido acético como soluto, ¿sí? Entonces, el número de moles para el agua es igual a la masa de agua contenida en la disolución, que la acabo de calcular por acá, entre la masa molar. Y para el ácido acético, que para este caso es el soluto, la masa de ácido acético presente en la disolución entre la masa molar del mismo. Una vez calculadas el número de moles, procedemos a calcular las fracciones molares respectivas. Entonces, fracción molar del soluto, que habíamos quedado que era el ácido acético, la fracción molar del solvente, el agua. Fíjate que al calcular las fracciones molares de cada uno de los componentes, la fracción molar del soluto, arriba, moles de soluto, abajo, moles totales. Ambos dependen de la cantidad de disolución que hemos considerado, pero al realizar este cociente se me cancelan estas cifras. Con esto pruebo que las composiciones
son independientes de la cantidad de solución, ¿sí? Entonces puedo considerar 100, 1000, 10.000 gramos, puedo considerar hasta 255.544 gramos de solución y la composición seguirá siendo la misma. Entonces, estas fracciones molares calculadas representan la composición en la fase líquida de la sustancia. Ahora, continúo con las presiones parciales de los vapores, ¿sí? Estas son las sustancias en estado gaseoso, moléculas que han escapado de la parte del líquido para convertirse en vapor. Entonces, por ley de Raoult, yo sé que la presión parcial de un gas es igual a la presión de vapor de la sustancia pura por la fracción molar de la sustancia. Bueno, entonces acá está la presión de vapor del ácido acético en la disolución y la presión de vapor de agua en la disolución. Estas son las presiones parciales para cada uno de los vapores por separado. Ahora, la parte B. En la parte B nos piden la presión total. Entonces, considerando la ley de Dalton de las presiones parciales, la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Tenemos en este caso dos componentes. Entonces, la presión total es la presión de vapor del ácido acético en la disolución más la presión de vapor del agua en la disolución. Acá la tenemos y este es el resultado. Ahora calculamos las composiciones en la fase gaseosa del ácido acético y del agua. Para ello, nuevamente consideramos la ley de Dalton de las presiones parciales y la ley de Raoult. Entonces veo que la ley de Dalton de las presiones parciales está en términos de la composición del gas por la presión total. Y la ley de Raoult está en función de la composición en fase líquida y la presión de vapor de la sustancia pura, ¿sí? Entonces para ello, igualo estas dos expresiones y me queda que la composición en fase gaseosa va a ser igual a la composición en fase líquida por la presión de vapor de la sustancia en estado puro sobre la presión total. Entonces, utilizamos X para composiciones en fase líquida y Y para composiciones en fase de gas. Y ahora las calculamos cada uno por separado. La composición para el ácido acético en fase gaseosa es esta que está acá y la composición del agua en fase gaseosa es esta que está acá. Fíjate que aquí sustituí directamente el valor de la presión parcial del gas, puesto que este producto ya lo había calculado anteriormente. Para la parte C, para la construcción del diagrama de presión versus composición, necesitamos tener a la mano las presiones de vapor en estado puro, tanto del ácido acético como del agua, ¿sí? Además, debemos de considerar también estas fórmulas para ejecutar los cálculos. A la composición de A la voy a hacer variar de 0 y 1. Esa va a ser totalmente independiente, ¿sí? Ese le voy a asignar yo los valores de 0, 0.2, 0.4, así sucesivamente hasta llegar a 1. La composición de B va a variar. Estas son composiciones en estado líquido. La composición de B va a variar de acuerdo a el valor que yo le dé a A. La presión de A, la presión de B, presión total, cómo calcular la composición en fase gaseosa de A y cómo calcular la composición en fase gaseosa de B. Ahora, ¿quién es A y quién es B? Voy a llamar yo A el componente de la disolución que tenga la mayor presión de vapor en estado puro. Y B va a ser el componente de la disolución que tenga la menor presión de vapor en estado puro. Entre el ácido acético y el agua tiene mayor presión de vapor a 30 grados Celsius. Por lo tanto, el compuesto A es el agua. Y el compuesto B vendría siendo el ácido acético, porque con respecto al agua, su presión de vapor es
menor. Entonces para este caso, bien, para construir el diagrama de presión versus composición, necesitamos construir una tabla con una serie de datos, ¿sí? Esos datos y cómo construir el diagrama lo voy a explicar utilizando las funciones de Excel, puesto que se hace mucho más sencillo y mucho más fácil de comprender. Para continuar con la parte C, construimos una tabla que conste de 7 columnas. En la primera columna se colocan los valores independientes de las composiciones de A en fase líquida, las cuales se hacen variar de 0 a 1. En la segunda columna se colocan los valores de la composición de B en fase líquida, los cuales varían según cómo lo haga la composición de A en cada fila. En la tercera columna van los valores de la presión de vapor de A en la disolución según cómo sea la composición de A en la misma, entre 0 y 1. En la cuarta columna van los valores de presión de vapor de B en la disolución según cómo sea la composición de B en la misma, entre 1 y 0. En la quinta columna se coloca la presión total correspondiente a cada una de las variaciones de composición. Nótese que para la composición de A igual a 0, la presión total es la presión de vapor de B en estado puro y viceversa. En la columna número 6 se deben colocar los valores de las composiciones en fase de gas de A y en la columna número 7 las composiciones correspondientes a las composiciones de B en fase de gas para cada una de las variaciones. Una vez llena la tabla, se dibuja el plano XY. En el eje X van los valores comprendidos entre 0 y 1 de composición y en el eje Y los valores de presión total dependiendo de la composición en fase líquida de A. En la parte derecha, al extremo, se coloca otro eje. Este igualmente contiene los valores de presión total dependientes de la composición de A. Se procede a graficar presión total versus composición de A y observamos una recta. A esta recta se le llama recta de la fase líquida. Usando el mismo plano, se grafica presión total versus composición de A, pero en fase de gas. Y observamos una curva. A esta curva se le llama curva no exacta de la fase gaseosa. De izquierda a derecha, este gráfico puede verse como el gráfico de presión total versus composición de A en fase líquida y en fase de gas, ya que los valores de X sub A y Y sub A van de 0 a 1. Y de derecha a izquierda se ve como el gráfico de presión total versus X de B, Y sub B, ya que las composiciones de B varían entre 1 y 0. Ahora, según el gráfico, la región que está por debajo de la curva corresponde a la fase gaseosa de la disolución. La región comprendida entre la recta y la curva es la parte del equilibrio líquido-vapor de la disolución. Y la región que está por encima de la recta corresponde a la fase líquida de la disolución. Para la parte D, trazamos una recta perpendicular al eje de la presión total y al cortar sobre la recta y la curva, cada uno de los puntos de corte se prolongan hasta el eje de las composiciones. La composición en fase líquida se lee por el punto de corte con la recta y la composición en fase gaseosa por el punto de corte con la curva. Esto para el componente A, que es el agua, los valores aproximadamente son composición en fase líquida 0.8 y composición en fase gaseosa 0.9. Para el componente B, que es el ácido acético, la composición en fase líquida aproximadamente es 0.2 y la composición en fase gaseosa es aproximadamente 0.1. Estos valores
está muy aproximado. Fíjate que el gráfico no está elaborado a escala. Puedes comprobarlo elaborando un gráfico a escala y obtienes una mejor aproximación. Analíticamente, calcular estas composiciones te lleva a resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las cuales las puedes establecer a partir de las expresiones de la ley de Raoul y la ley de las presiones parciales de Dalton. Con esto damos por finalizado nuestro video.